La escena se trasladó a la oficina del sheriff, donde un alborotador llamado Donovan amenazó descaradamente al sheriff en medio de la estación. Esto enfureció a su abogado, quien había trabajado para conseguir una reducción de pena para Donovan. El abogado ahora se dio cuenta de que no habría acuerdo. Por el contrario, Donovan podría enfrentarse a 3 o 5 años más de prisión por su comportamiento. En el camino a la prisión, el transporte de Donovan dio un giro aterrador. El policía que conducía quedó repentinamente paralizado, incapaz de mover las manos o los pies. Una criatura acechaba en el tejado del coche. Cuando el vehículo se detuvo, una chica apareció. No era otra que Tracy. Ahora uno de los experimentos de los Red Doctors. Con un solo puñetazo mató al policía, con su sangre salpicando por todas partes. Mientras Donovan intentaba escapar, los dos doctores lo alcanzaron y le perforaron el cráneo. El caso superó rápidamente las capacidades de la policía. El sheriff pidió a Scott que usara sus sentidos agudizados para rastrear a Donovan. Por supuesto, Scott encontró a un Donovan aterrorizado, pero no estaban solos. Theo había estado observando desde las sombras. Durante el interrogatorio de Donovan, este fue atormentado por susurros y sonidos de engranajes rechinando en su cabeza, un efecto secundario de lo que los Dread Doctors le habían implantado. Pero Donovan guardó esto para sí mismo, admitiendo solo que Tracy había matado al oficial y al abogado. El sheriff transmitió esta información a Scott y a los demás, sabiendo que cuando se trataba de amenazas sobrenaturales, solo la manada de hombres lobo tenía alguna posibilidad. La manada se reunió para discutir cómo capturar a Tracy. Mason, que se unía a su grupo por primera vez, estaba emocionado de descubrir que había tantos hombres lobo a su alrededor. Justo en ese momento, Tracy, que había desaparecido, apareció inesperadamente en clase. Mantenía la cabeza baja, jadeando, como una bomba de relojería lista para explotar. Para proteger a todos, Liam activó intencionalmente la alarma de incendios para evacuar a los estudiantes. Pero mientras se iban, una chica de buen corazón intentó ayudar a Tracy, pero esta le agarró el brazo con una fuerza de hierro. La chica hizo una mueca de dolor, incapaz de liberarse. La manada se acercó lentamente, tratando de calmar a Tracy, pero para ella, todos eran los Dread Doctors de sus pesadillas. Las fronteras entre la realidad y los sueños se desdibujaron, dejando a Tracy incapaz de distinguir la verdad. Finalmente, soltó a la chica y se desplomó en el suelo, con un extraño líquido plateado goteando de su boca. La manada la llevó rápidamente, dejando a la chica herida desconcertada por lo que había pasado. Desconfiada, se retiró a pesar de los intentos de Liam por vigilarla. Sin embargo, mientras se lavaba la sangre de la muñeca, notó algo impactante. La herida había sanado completamente sin dejar ni una sola cicatriz. Tracy, inconsciente, fue llevada a la clínica veterinaria. Tras el examen, el veterinario descubrió rastros de injertos de piel en su hombro, probablemente provenientes de otro organismo. En cuanto al líquido plateado, incluso el veterinario estaba perplejo. Más extraño aún, la piel de Tracy era increíblemente resistente. Ni siquiera los instrumentos quirúrgicos afilados podían hacer un rasguño. Por seguridad, el veterinario usó polvo de fresno para crear una barrera alrededor de la clínica, una barrera que ninguna criatura sobrenatural debería poder cruzar. Mientras tanto, Lydia y Kira fueron encargadas de investigar la habitación de Tracy, sospechando que podría estar aún sonámbula. Liam decidió consultar a otras manadas de hombres lobo para obtener pistas, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al mirar una foto de Tracy, de repente recordó algo. Durante una vigilancia con Stills en el bosque, Liam había caído en un pozo de barro, donde encontró un collar idéntico al de Tracy. De vuelta en la clínica, el equipo hizo un descubrimiento aterrador. La columna vertebral de Tracy se movía. Era como si estuviera viva. Cuando el veterinario presionó su cuello con un dedo, la columna se desplazó. Momentos después, la espalda de Tracy se abrió sola, salpicando sangre sobre Scott y el veterinario. La visión grotesca se volvió aún más horrible cuando su columna vertebral se desprendió de su cuerpo, transformándose en una cola. Tomada por sorpresa, la cola de Tracy golpeó al grupo, paralizándolos a todos. Luego se lanzó hacia la barrera de cenizas y la cruzó sin esfuerzo. Esto no debería haber sido posible. Ninguna criatura sobrenatural podía cruzar una línea así. Incluso Scott apenas había sobrevivido a esa situación cuando accedió al estatus de alfa. Paralizados, el grupo no podía comprender lo que habían visto. Aunque los hombres lobos se curan rápidamente, sus cuerpos necesitaban tiempo para expulsar el veneno. Malia fue la primera en recuperarse y se lanzó inmediatamente tras ella. Mientras tanto, Liam, Styles y Mason fueron al bosque y encontraron el pozo de barro que Liam recordaba. Basándose en el suelo y las huellas de manos, dedujeron algo aterrador. El pozo había sido una tumba. Alguien había sido enterrado allí, pero había cavado para salir. Dado que el collar de Tracy no estaba dentro, esa tumba probablemente pertenecía a otra persona. Este pensamiento les dio escalofríos. ¿Cuántas tumbas como
como esa podría haber en otros lugares. Tracy, ahora fuera de control, irrumpió en la comisaría del sheriff. El consejero escolar también estaba presente. Allí, Lydia y Kira llegaron corriendo, encontrando la comisaría en pleno caos. Las balas no tuvieron efecto en Tracy. Era imparable, excepto para Kira, quien logró contenerla. Cuando Lydia resultó herida, prótesis en su madre, la energía latente de Kira emergió, rodeándola de un aura brillante que parecía un poderoso espíritu de zorro. Con esta nueva fuerza, Kira golpeó y cortó la cola de Tracy de un solo golpe. En la clínica veterinaria, Theo se presentó. Ofreció ayudar a Scott, afirmando que quería echar una mano, pero no buscaba unirse a la manada de Scott ni seguir sus reglas. Era un movimiento calculado, que Scott no podía rechazar sin parecer irrazonable. Herida y derrotada, Tracy huyó a un sótano. Malia llegó poco después con Kira, agotada por la pelea, y Lydia, que se quedó para cuidarla. Le tocó a Malia enfrentarse a Tracy. Antes de que Malia partiera, Lydia le advirtió que Tracy aún estaba sonámbula y que necesitaba despertar. En el sótano, Malia encontró a Tracy, que aún no estaba en su forma monstruosa final, lo que hizo que la pelea fuera justa. Las dos lucharon ferozmente, intercambiando golpe por golpe. Finalmente Malia aprovechó su oportunidad y derribó a Tracy al suelo. Jadeante, Tracy salió de su trance. La furia asesina en sus ojos había desaparecido, reemplazada por la mirada asustada de una chica indefensa. Parecía más perdida que peligrosa ahora. Malia reprimió su instinto de golpear, optando en cambio por hablar con calma. Intentó explicarlo todo, hacer que Tracy entendiera que era real y que no podía seguir negándolo. Pero antes de que Tracy pudiera comprender lo que estaba pasando, dos de los Dread Doctors aparecieron. Uno le inyectó a Tracy un líquido misterioso, mientras que el otro retuvo a Malia con facilidad, demostrando una fuerza increíble. Abrumada, Malia se desplomó en desesperación. Tracy no era más que otra víctima para ellos, un experimento fallido. La escena se trasladó a un hombre rodeado de llamas. Su piel estaba carbonizada, pero parecía completamente ileso. En sus brazos sostenía el cadáver calcinado de una mujer, sentada inmóvil sobre un enorme tocón de árbol. Montones de cuerpos yacían alrededor de la base del tocón, evocando una visión del infierno en la tierra. El hombre parecía ser el amo de este reino infernal. De repente, el ayudante se despertó sobresaltado de la pesadilla que lo había atormentado durante 6 meses. Distraídamente, trazó el dibujo en una carta de juego. La reina de diamantes. La imagen de la mujer en la carta tenía 2 rostros, como sugiriendo que el ayudante aún no había descubierto su propia naturaleza dual. Mientras tanto, Scott y Liam llegaron a la estación, solo para descubrir que los Dread Doctors ya se habían llevado a Donovan para convertirlo en su próximo experimento. Lydia yacía gravemente herida en el suelo. Al enterarse de que Malia había luchado contra un cambieformas, los 3 se apresuraron a encontrarla. Encontraron a Malia, conmocionada y aún en estado de shock, de pie sobre el cuerpo sin vida del cambiaformas, Tracy. Malia explicó que Tracy no era más que otro experimento de los Dread Doctors. Combinando esta información con los extraños eventos que ocurrían en la ciudad, el veterinario formuló una teoría aterradora. Primero, estaba el hombre lobo con garras de águila. Luego Tracy, una criatura parecida a un lagarto con garras de lobo, que podía atravesar sin esfuerzo una barrera de ceniza de montaña. Nada de esto sugería que se tratara de criaturas sobrenaturales tradicionales. En cambio, el veterinario sospechaba que eran seres modificados. El hombre lobo con garras de águila había sido enterrado en una pared, y Tracy en un pozo de barro, lo que sugería que estos experimentos podrían ser parte de un proceso de eclosión retorcido. Las implicaciones eran aterradoras. ¿Cuántos monstruos artificiales más estarían enterrados en la ciudad? El veterinario sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral y las nalgas. La línea entre la ciencia y lo sobrenatural se desdibujaba, y la transgresión de estas reglas hacía que lo desconocido fuera aún más aterrador. En un laboratorio oscuro, Donovan estaba atado a una mesa de operaciones. Los Dread Doctors, tras inspeccionarlo, lo declararon prometedor. Luego, uno por uno, le arrancaron todos sus dientes sin cepillar. En medio de sus gritos de gallina, una nueva fila de dientes afilados, similares a los de una bestia, creció en su lugar. En otro lugar, Lydia fue llevada al hospital. Durante la operación, tuvo alucinaciones vívidas, viéndose en el laboratorio del Doctor Terrible. Era una visión de Banshee,
Psychology, una premonición del sufrimiento que otros soportarían. Cuando Lydia finalmente despertó, encontró al ayudante sentado a su lado. En la clase de biología, el profesor dio una conferencia sobre la quimera mítica, una criatura con cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de escorpión. Esta leyenda le dio una idea a Scott. Los monstruos creados por los Dread Doctors no eran criaturas sobrenaturales tradicionales, sino híbridos de varias especies. Al mismo tiempo, Theo apareció en el laboratorio de los Dread Doctors, confirmando que había estado trabajando con ellos desde el principio. Se reveló que sus intentos anteriores de infiltrarse en la manada de Scott habían sido una artimaña para ayudar a los Dread Doctors desde dentro. Donovan ahora estaba completando su transformación, y una vez que adquiriera los poderes de una quimera, su primer objetivo para vengarse sería el sheriff. Theo, con su rostro angelical y su lengua venenosa, susurraba palabras manipuladoras a los oídos séreos de Donovan. Decía que el dolor que había soportado no era nada comparado con el sufrimiento que podía infligir. El plan de Theo era claro: usar a Donovan para herir a Stiles, el hijo del sheriff. De vuelta en el hospital, un chico llegó con una grave picadura de escorpión en el brazo. Según el veneno presente en su organismo, la criatura que lo picó debía medir al menos 3 metros de altura. Una vez más, estaba claro que otra quimera estaba suelta. Scott usó su poder curativo de hombre lobo para absorber el dolor del chico. Una vez que el chico recuperó la conciencia, reveló qué pasó. Estaba besando a su novio cuando de repente sintió la picadura. Posteriormente, el comportamiento del chico gay cambió drásticamente, volviéndose agresivo e irreconocible. Mientras tanto, Mason llevó a Liam a un club nocturno gay local. Había puesto sus ojos en un chico con el cabello rapado que rebosaba carisma, pero el gusto pronunciado de Mason parecía haberse vuelto en su contra. Se había enamorado sin querer del chico gay que era una quimera. Espinas venenosas brotaron del brazo del chico, y Liam sintió el peligro de inmediato. Cuando el chico gay intentó seducir a Mason, Liam reaccionó instintivamente y lo lanzó a través del club. La frustración de Mason se convirtió en horror cuando los brazos del chico gay se transformaron. Aparecieron espinas afiladas como navajas, y sus ojos se volvieron de un negro azabache. Esto sugería que el chico gay no era solo una quimera normal, era un híbrido de hombre lobo y escorpión. Scott y Kira llegaron al lugar. Fiel a su estilo, Kira desabrochó su cinturón al inicio del combate, pero afortunadamente llevaba pantalones ajustados. Juntos, Scott y Liam lograron derrotar a la quimera escorpión. Sin embargo, Kira, poseída por su espíritu zorro, perdió el control y casi partió en dos a la quimera derrotada con su espada. En el último segundo, sacándola de su frenesí. Mientras se preparaban para llevarse al chico gay inconsciente, una flecha repentina cayó del aire, matándolo en el acto. Los Dread Doctors se revelaron desde un punto elevado. Habían ejecutado al chico gay, considerándolo otro experimento fallido. Su presencia abrumadora sacudió a Scott y a los demás. Era su primer encuentro directo con los Dread Doctors, y aunque finalmente sabían quién era su enemigo, aún desconocían la magnitud de sus poderes. Más tarde, el cuerpo del chico gay fue enviado a morgue, donde el ayudante fue a verlo discretamente. Al observar el cuerpo sin vida, el ayudante tuvo otra visión. Esta vez, era el cuerpo del chico gay el que sostenía mientras las llamas los envolvían a ambos. El chico gay y el Nemeton ardían juntos, y la escena parecía un ritual para guiar a las almas perdidas. Esto confirmaba la teoría del inicio de la historia. Era el cuerpo de Tracy, el que el ayudante sostenía. Su verdadera naturaleza estaba ligada a guiar a los muertos hacia el más allá. En otro lugar, Stiles estaba reparando su Tesla rota cuando una mano con garras se acercó por detrás. Era Donovan, ahora despierto con sus nuevos poderes, como Theo había sugerido. El primer objetivo de la venganza de Donovan fue el hijo del sheriff, Stiles. Donovan, antes un pequeño delincuente, ahora está transformado en un Wendigo, un monstruo caníbal con dientes afilados como navajas. Una boca grotesca y llena de dientes incluso crecía en el cuello de Donovan. Alimentado por su nuevo poder, Donovan se burlaba de su presa, mofándose de Stiles al preguntarle qué parte de su cuerpo debía comer primero. Pero su primera cacería no salió como esperaba. En un momento de desesperación, Stiles trepó por un andamio de construcción y disparó al dispositivo de seguridad. Tubos de acero cayeron sobre Donovan y un líquido parecido al mercurio escapó de su cuerpo. Aterrorizado, Stiles llamó a la policía, pero luego se escondió en su coche, con las manos empapadas de sangre temblando mientras veía a los policías investigar. Para su gran sorpresa, se fueron rápidamente, pensando que se trataba de una broma telefónica. Cuando el camino estuvo despejado, Stiles regresó a ver el cuerpo, pero descubrió que el cuerpo de Donovan había desaparecido. Alguien lo había tomado. En ese momento, Scott llamó a Stiles para informarle que los cuerpos de la quimera lagarto y la quimera escorpión también habían sido robados. Mientras
Mientras tanto, en el bosque, el ayudante transportaba el cuerpo de Donovan hacia el Nemeton. Sus ojos brillaban dorados y se movía como en trance, desempeñando sin saberlo su papel de mensajero anunciador, guiando a los muertos hacia su última morada. A la mañana siguiente, Malia trajo al grupo un libro sobre los Dread Doctors. Lo había encontrado en la casa de una víctima. La novela describía un pueblo de Nueva Inglaterra, donde los adolescentes eran secuestrados por la noche y enterrados vivos. Días después, reaparecían como monstruos, sembrando el caos y el miedo, todo bajo las órdenes de una antigua organización de científicos, los Dread Doctors. Los eventos descritos en el libro reflejaban extrañamente lo que estaba ocurriendo en Beacon Hills. Scott hizo copias del libro para todos, incluso le dio una copia a Theo, indicándole que comenzaba a confiar en él. Theo lo espió y rápidamente encontró una pista, una referencia al Dr. Valek. Por coincidencia, Scott ya conocía a Valek, quien estaba detenido en Eichenhaus, oficialmente un hospital psiquiátrico. Eichenhaus era en realidad una prisión para criaturas sobrenaturales. Valek, conocido como el monstruo de 3 ojos, era uno de sus reclusos más peligrosos. Aunque Theo señaló al grupo la dirección correcta, en secreto informó a los Dread Doctors. Resultó que Theo había colocado la novela como una pista de investigación, con la intención de llevar a Scott y sus amigos a Eichenhaus. El objetivo final de los Dread Doctors parecía involucrar la reanimación del monstruo encerrado en el tanque de líquido de la instalación. Más tarde ese día, Scott y el grupo decidieron ir a Eichenhaus al caer la noche. Presintiendo tal vez la batalla inminente, Scott y Kira pasaron un momento íntimo juntos antes de partir. Después, Kira se dio cuenta de que su cinturón había desaparecido. Mientras lo buscaban, los dos intercambiaron algunas discusiones juguetonas. Sin embargo, Kira parecía distraída, poco dispuesta a compartir lo que realmente tenía en mente, una señal clásica de una relación en problema. Usando su visión de lobo, Scott notó un espíritu kitsune aferrado a Kira. Estaba claro que la influencia del espíritu alimentaba su sed de sangre y nublaba su juicio. El espíritu kitsune indicó a Scott la ubicación del cinturón. Cuando Kira le preguntó qué había visto, Scott decidió no revelar la verdad sobre el espíritu y simplemente dijo que había encontrado su cinturón. Por la noche, el grupo de 4 llegó a Eichenhaus. Gracias a los arreglos previos hechos por el veterinario, pudieron acceder a la prisión subterránea para criaturas sobrenaturales. La celda que albergaba al monstruo de 3 ojos estaba situada en la parte más profunda de la instalación. A medida que se adentraban, las barreras se volvían más fuertes, obligando a Scott y Kira a quedarse en el pasillo, mientras Stills y Lydia continuaban por el largo corredor bordeado de celdas que contenían criaturas extrañas. Finalmente, llegaron a la celda del monstruo de 3 ojos con turbante. Su celda era la única ocupada. Parecía que el hombre lobo Peter ya había sido trasladado a otro lugar. Theo aprovechó para pasar tiempo con Malia, bajo el pretexto de ayudarla a practicar conducción. Obviamente, intentaba captar su atención. Mientras Stiles estaba ausente durante su sesión, Malia se encontró reflexionando sobre el accidente que mató a su madre adoptiva esa noche. Su madre biológica, la loba del desierto, también estaba presente. Fue el ataque de su madre lo que causó el accidente mortal, pero ¿por qué querría la loba del desierto matar a su propia hija? De vuelta en Eichenhaus, el monstruo de 3 ojos, con su capacidad para ver el pasado, el presente y el futuro, sabía por qué Stiles y Lydia habían venido. Reveló que las criaturas encarceladas allí, incluido él mismo, eran todos experimentos fallidos. Para su gran sorpresa, descubrieron que el autor de los Dread Doctors no era otro que el propio monstruo de 3 ojos, Valak. Explicó que los Dread Doctors ya no podían considerarse humanos. Habían sido científicos, pero se obsesionaron con los poderes sobrenaturales. Al romper las fronteras entre la ciencia y lo sobrenatural, habían alcanzado la inmortalidad. Antes de revelar demasiado, Valak se detuvo, claramente queriendo algo a cambio. Sacó una grabadora y exigió grabar el grito de Banshee de Lydia. Un grito de Banshee no era un sonido común, y era evidente que Valak tenía intenciones ocultas. De repente en el pasillo, Kira perdió el control de sus poderes. Su cuerpo se llenó de electricidad, haciendo parpadear las luces. Stiles, sin sorpresa, se opuso a las demandas de Valak. Valak, ahora desesperado, explicó que el regreso de los Dread Doctors a la ciudad había sido desencadenado por Scott y los demás, quienes activaron el poder del Nemeton. El Nemeton actuaba como un faro, atrayendo criaturas sobrenaturales hacia él. Aunque estaba encerrado en su celda, el tercer ojo de Valak le permitía verlo todo. Mientras tanto, la energía eléctrica que radiaba de Kira se volvía más intensa, perturbando la energía de Eichenhaus. Sintiendo el peligro crecer, Valak reprendió a Stiles y Lydia por su insensatez al traer a Kira, ya que sus habilidades eléctricas podían interrumpir las medidas de protección de Eichenhaus, que incluían no solo la barrera de fresno de
montaña, sino también las defensas electromagnéticas subterráneas. Al darse cuenta de que era una trampa, Valak les advirtió que los Dread Doctors estaban llegando. En ese preciso momento, el trío de Dread Doctors llegó a Eichen House. Valak, presa del pánico, reveló a regañadientes el verdadero propósito de la novela. Aquellos en los que los Dread Doctors habían experimentado sin saberlo, verían sus recuerdos reprimidos activarse tras leer el libro, disipando la niebla en sus mentes y haciendo que las imágenes de los Dread Doctors fueran muy claras. Lydia se quedó paralizada de miedo. Recientemente había tenido visiones de los Dread Doctors. Tras esta revelación, Lydia aceptó gritar como pago. En ese momento, los Dread Doctors se dirigieron hacia la instalación subterránea. Kira, ahora fuera de control, colapsó inconsciente. Ignorando el dolor atroz de la electrocución, Scott cargó con su cuerpo pesado. Sin embargo, los Dread Doctors no les prestaron atención. Su objetivo era el tercer ojo de Valak, que le otorgaba su omnisciencia. Después de que los Dread Doctors se fueron, Valak usó el poder del grito de Lydia para romper el vidrio a prueba de balas de su celda. Ahora es cuando las cosas serias van a comenzar. La escena se traslada a la mañana siguiente, cuando aparecieron 8 fosas en el terreno de la escuela. Cada una de ellas había contenido antes a un adolescente enterrado que había logrado eclosionar en híbridos quimera. Estos 8 monstruos ahora se escondían entre los estudiantes, listos para desatar el caos y la carnicería en cualquier momento. 3 de las quimeras fueron las primeras en emerger, aunque 2 ya habían sido confirmadas muertas. Sin embargo, Stiles mantuvo en secreto la muerte del Wendigo. El incidente le pesó mucho. Aunque Donovan era un monstruo, Stiles no podía deshacerse de la culpa, sabiendo que Donovan, en última instancia, era otra víctima de los doctores del terror. Después de que Lydia resultara herida por una quimera, comenzó un entrenamiento de combate con el ayudante del sheriff. Sus sesiones de sparring se volvían inevitablemente tensas, con momentos que rozaban el romanticismo. A medida que su respiración se volvía más agitada y la atmósfera más íntima, justo cuando las chispas empezaban a saltar, una mano metálica apareció en la visión de Lydia. El temor abrumador hacia los doctores del terror se apoderó de ella, sin dejar espacio para el coqueteo. Decidida a descubrir la verdad, la manada se reunió para estudiar el libro. Cualquiera que hubiera encontrado a los doctores del terror, al leerlo, debería ver despertar sus recuerdos, pero, a lo largo de la larga noche, ninguno de ellos tuvo recuerdos, a excepción de Kira, que ni siquiera pudo leer el libro. Para ella, las palabras parecían cobrar vida y dispersarse por la página cada vez que intentaba concentrarse, dejándola frustrada e inquieta. Mientras tanto, Liam se había saltado por completo la sesión de estudio del grupo. Estaba ocupado cortejando a Hayden, una chica que alguna vez había sido su enemiga jurada, ahora que asistían a la misma escuela. Su relación había evolucionado lentamente, pasando del desprecio mutuo a un afecto incipiente. Mientras tanto, el resto de la manada había caído en un profundo sueño, excepto Theo. Al estar aliado con los doctores del terror, no necesitaba recuperar recuerdos perdidos. Mientras vigilaba a los demás, notó que Kira murmuraba algo repetidamente en su sueño, pero en japonés. Intrigado, Theo lo grabó. A la mañana siguiente, el grupo se despertó con las manos vacías, sin nueva información ni recuerdos. La noticia de la eclosión de 8 quimeras en el terreno de la escuela dejó al grupo en estado de shock. Estas criaturas podrían estar escondidas entre los estudiantes, mezclándose con la multitud de sus compañeros de clase. Durante la clase, Lydia notó que una alumna sentada en primera fila perdía constantemente grandes mechones de cabello. Sospechosa, Lydia la siguió. Cuando vio que el cabello había desaparecido por completo detrás de sus orejas, un recuerdo olvidado volvió a su mente. Recordó que su abuela Banshee se había perforado un agujero en la cabeza en Eichen House. Su abuela había advertido a la joven Lydia que vendrían a por ellas. En otro lugar, Scott tuvo su propio flashback mientras firmaba un horario de clase, lo que desencadenó un recuerdo aterrador que le provocó un ataque de asma. El profesor reunió rápidamente a los estudiantes para buscar su inhalador. Liam se apresuró a entregárselo cuando escuchó lo que había pasado. Incluso después de recuperar el aliento, Scott permaneció profundamente afectado y fue al vestuario para estar solo. Por coincidencia, Theo también estaba allí. Theo reveló la grabación de las conversaciones de Kira en su sueño. Una vez traducidas, decían que ella era la mensajera de la muerte. Scott comenzó a preocuparse cada vez más. Como Kira había crecido en Estados Unidos y nunca había aprendido japonés, se preguntaba si su espíritu kitsune estaba tomando el control y si todavía podían confiar en ella. Mientras tanto, la escuela sufría apagones. Gracias a sus sentidos agudizados, Scott y Theo rastrearon el origen del problema hasta el sótano. Creyendo que ciertos escenarios específicos podrían ayudar a desbloquear más recuerdos, Lydia sugirió visitar la sala de operaciones del hospital para reconstruir sus encuentros con los doctores del terror. Stiles la acompañó. Sin embargo, una
Una vez en el hospital, la sala de operaciones sufrió un corte de electricidad. Cuando Stiles fue a investigar, entró en un ascensor y, de repente, fue invadido por un recuerdo enterrado. En su mente, una mujer vestida de blanco lo rozó al pasar. Le resultaba extrañamente familiar. Intrigado, Stiles la siguió hasta la azotea. Al mismo tiempo, Scott y Theo descubrieron que una quimera en el sótano de la escuela se había alimentado del cableado eléctrico del edificio, provocando los apagones. Mientras tanto, en la azotea del hospital, una quimera de dientes afilados devoraba ávidamente los cables eléctricos. En su visión, Stiles se encontró cara a cara con la mujer. Era su madre. El recuerdo mostraba a sus padres involucrados en una violenta discusión sobre algo que no recordaba. La madre de Stiles había sufrido graves alucinaciones antes de su muerte, y su paranoia había crecido hasta el punto de desconfiar incluso de su propio hijo. Al ver desarrollarse el recuerdo, Stiles sintió que su corazón se rompía. De repente, se dio cuenta de que algo no estaba bien. Su sombra en la azotea tenía el tamaño de un niño. Su madre, al notar esta anomalía, gritó de ira y se abalanzó sobre él, golpeándolo sin piedad. Al igual que el recuerdo de Lydia sobre su abuela había resurgido, la experiencia de Stiles reveló una verdad similar. No eran simples alucinaciones, eran eventos reales enterrados en el miedo infantil. De vuelta a la realidad, la quimera devoradora de electricidad había inmovilizado a Stiles en el suelo, atacándolo. Mientras tanto, en su propia visión, Lydia vio a los doctores del terror realizar una operación sobre Donovan. Como Banshee, Lydia tenía la capacidad única de presenciar las experiencias de otros. Observó con horror cómo los doctores del terror abrían el abdomen de Donovan, revelando órganos azules y brillantes en su interior. Al mismo tiempo, Scott, Malia y Theo llegaron al hospital y se separaron para cubrir más terreno. Scott se encontró con uno de los doctores del terror. Su poder derivado de fuerzas electromagnéticas era abrumador. En cuestión de segundos, Scott fue neutralizado por un ataque eléctrico. Fiel a sus costumbres, Sext se encontró sobrepasado, pero Malia acudió en su ayuda y logró ahuyentar al doctor del terror. En la azotea, Stiles se enfrentaba a una situación potencialmente mortal, pero Theo llegó justo a tiempo para salvarlo. Aunque Theo había planeado desde hacía mucho tiempo eliminar a Stiles, dio prioridad a la confianza de Scott por encima de todo. Gracias a su fuerza superior, Theo dominó fácilmente a la nueva quimera. Sin embargo, no se detuvo allí. En un acto brutal y sangriento, Theo aplastó la garganta de la quimera con sus garras, observando fríamente cómo la vida del chico se desvanecía de sus ojos. Horrorizado y furioso, Stiles exigió saber por qué Theo seguía matando a la quimera cuando ya estaba derrotada y no era más que otra víctima de los doctores del terror. Pero Theo no se inmutó. En cambio, le dio la vuelta a la situación contra Stiles, revelando que sabía sobre el asesinato accidental de Donovan por parte de Stiles. Usando este conocimiento como palanca, Theo amenazó a Stiles para que guardara silencio sobre lo ocurrido. En cuanto a Liam, no se unió a la batalla esa noche. Perturbado por sus sospechas, se dirigió al club donde Hayden trabajaba a tiempo parcial. Usando una vara luminosa, examinó nerviosamente sus ojos. Cuando sus pupilas reflejaron un color sobrenatural, su corazón se encogió, pensando que Hayden podría ser una de las quimeras. Después de asestarle un puñetazo sólido que dejó a Liam en el suelo, Hayden se marchó sola en coche hacia las afueras de la ciudad. Todo lo que creía saber había sido destrozado. Los monstruos realmente existían en este mundo.